Buenos días, estudiantes. En el día de hoy vamos a graficar la proporcionalidad directa, pero antes de comenzar la clase vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. Una gráfica es una representación de la información de la realidad. En este caso vamos a representar la proporcionalidad directa. Grafiquemos ahora con el siguiente ejemplo. Un vehículo gasta 1 galón cuando recorre 5 kilómetros, 2 galones cuando recorre 10 kilómetros, 3 galones cuando recorre 15 kilómetros y 4 galones cuando recorre 20 kilómetros. Por favor, vamos a anotar esta tabla en nuestros cuadernos. Lo que podemos observar de esta tabla de datos es lo siguiente, y es que a medida que los datos de la columna de la gasolina aumentan, los datos de la columna de los kilómetros también aumentan. Por lo tanto, estamos hablando de que esta tabla corresponde a una proporcionalidad directa. Para graficar esta tabla de datos se hace de la siguiente forma. Por lo general, los datos que se encuentran en la columna de la izquierda van en el eje horizontal, en el eje de las abscisas o en el eje de las X, es decir, en esta parte, estos datos, esta información. Y la columna o los datos de la columna de la derecha irían en la ordenada, es decir, en el eje vertical o en el eje de las Y. De modo que las dimensiones para el eje horizontal van desde 0 hasta 4, pero podemos extenderla un poco más para que nos quede mejor la gráfica. Y en el de los kilómetros va de 0 a 20. Y en este caso es recomendable hacer lo siguiente, que las unidades, en este caso, para la horizontal correspondan a 1, 2, 3 y 4, es decir, que entre cada uno de los espacios vayan estos números. En cambio, en el eje de las ordenadas, cada unidad que representaría en la vertical, pues contengan o vayan de 5 en 5. Vamos a realizarlo para que vean lo que estoy diciendo. Entonces, empecemos con la horizontal. Entonces, trazamos una horizontal, puede ser de unos 10 centímetros. De esta forma. Entonces, 2, 3. Puede ser de unos 10 centímetros así. ¿Listo? De modo que cada segmento, cada unidad sea de 2 centímetros. Entonces aquí iría el número 1, aquí iría el número 2, aquí iría el número 3 y aquí iría el número 4. Y en este caso, en vez de colocar X, colocaríamos gasolina. En este caso, su símbolo, GL. Acá. ¿Listo? Ahora, coloquemos el eje de las ordenadas. En este caso, dijimos que iban de 5 en 5. Pero podemos hacer una recta perfecta de otros 10 centímetros. Entonces, listo, de esta forma. Así. Y lo separamos de 2 centímetros. De esta forma. Así. Y colocamos sus respectivos números. Como van de 5 en 5, entonces empezaríamos con 5, después con 10, 15 y 20. Y la distancia del origen al 5 serían 2 centímetros, de 5 a 10 otros 2, de 10 a 15 otros 2 y de 15 a 20 otros 2. Es decir, que las unidades, en este caso de la ordenada, tienen que ser iguales. ¿Vale? Ahora, y se coloca o se nombra este eje con su respectivo símbolo, que es kilómetro. Entonces colocamos acá M de esta forma. Por favor, vamos a realizarlo cada uno en nuestros cuadernos. Para ubicar los puntos de esta gráfica vamos a hacer lo siguiente. Consideremos
que los datos de la columna de la izquierda, en este caso la gasolina, van a ser las coordenadas en el eje X, y los datos en la columna de la derecha, es decir, en este caso los kilómetros, van a ser las coordenadas en el eje Y, de modo que se tienen las coordenadas X y Y, y las vamos a ubicar en el plano, en este caso, en esta parte. Empecemos con 1,5. Nos desplazamos 1 en X, en la abscisa, y nos movemos 5 en la ordenada, en Y, es decir, hacia arriba. Y dibujamos un punto en la intersección de ambas, de esta forma. Vayamos ahora con 2. Nos desplazamos 2 en la abscisa y nos desplazamos a partir de allí 10 en la ordenada, es decir, en Y, de esta forma. Y dibujamos su correspondiente punto en donde se intersectan. Vamos ahora con 3. Nos desplazamos 3 en la abscisa y nos movemos 15 en la ordenada, es decir, hacia arriba, justamente allí. Y por último tenemos a la coordenada 4,20, 4 en X y 20 en Y, 4 y 20. Y dibujamos un punto en la intersección, de esta forma. Como vemos, ya hemos dibujado 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 puntos que corresponden a los datos de la tabla. Por último, hacemos lo siguiente. Vamos a unir el primer punto, 1,5, con el último punto, 4,20. De esta forma, con una recta. Así. De esta manera. Por favor, vamos a realizarlo cada uno en nuestros cuadernos. Y de esta forma es como se grafica la proporcionalidad directa. Vemos lo siguiente, y es que hay una particularidad, y es que la recta se encuentra inclinada de esta forma, de esta manera. Esta inclinación siempre va a corresponder a la proporcionalidad directa. No importa los datos que se tengan o el ejercicio, si cumple con la proporcionalidad directa, todas las gráficas tendrán esta misma inclinación. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio, el cual nos dice que en una granja hay una cierta cantidad de gallinas y que su tabla de datos es la siguiente, que cuando hay 0 gallinas, pues hay 0 huevos, se ponen 0 huevos. Pero cuando hay 10 gallinas, se colocan 40 huevos. De manera que si nosotros graficamos únicamente estos dos datos, es decir, 0, 0, que es el origen, y 10 gallinas colocan 40 huevos, y trazamos su respectiva recta, pues nos queda la gráfica de la proporción directa para esta tabla de datos. Ahora, lo que nos interesa saber es cómo o qué valores hay en el espacio de 0 a 10, que va de 2 en 2, es decir, de cuántos huevos coloca 2 gallinas, cuántos huevos colocan 4 gallinas, cuántos huevos colocan 6 gallinas y cuántos huevos colocan 8 gallinas. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma, pero primero vamos a anotar esto en el cuaderno. Para conocer estos valores se puede hacer de dos formas distintas. La primera ya la conocemos, que es de la forma analítica, es decir, utilizando la regla de 3 simple y directa. Esa es la que ya realizamos. Pero si tenemos la gráfica, podemos hacer el análisis gráfico para obtener esa información sin utilizar ninguna ecuación, sin multiplicar, solamente observando la gráfica. Vamos a hacerlo. Miren, comencemos con 2. Se nos dice cuántos huevos colocarán 2 gallinas. Observemos cómo es esa tendencia, esta línea. Entonces, observemos, si yo me desplazo en 2 y comienzo a subir
en el eje de las ordenadas, es decir, en la cantidad de huevos que se ponen, observo que si yo realizo una pequeña línea punteada de esta forma, así, en donde se intersecta con la línea principal, pues si yo hago lo mismo con el otro eje, noto que la intersección sucede en 8. Es decir, que cuando hay dos gallinas se colocan 8 huevos o ponen 8 huevos. Entonces colocamos ahí 8 de esta forma. Ahora vamos a realizarlo con cada una de las otras en nuestros cuadros y vamos ahorita a verificar si es correcto nuestros datos. Entonces nos debió haber quedado de esta forma en la gráfica, en donde en 4 se conecta con la ordenada 16, 6 se conecta con la ordenada 24 y 8 se conecta con la ordenada 32. De modo que ya podemos colocar estos datos en la tabla. De modo que, por ejemplo, cuando hay 6 gallinas se colocan 24 huevos. Esta es una de las formas de resolver un problema de proporcionalidad directa siempre y cuando se conozca la tabla de datos y se pueda graficar. Nuevamente observamos lo siguiente, y es que la recta tiene esta inclinación en particular, es decir, que la recta se está inclinando a medida de que avanza en la horizontal y que avanza en la vertical. Se comporta de esta forma. De nuevo, todas las gráficas de proporcionalidad directa se comportan de esta forma. Ahora los invito a desarrollar la guía de trabajo que ya se encuentra en la plataforma. Muchas gracias por la atención, espero que la clase haya sido de su agrado, nos veremos en una próxima ocasión.